El Príncipe de Hielo, capítulo 33, Inhumano. Tatsumi estaba dormido. Había estado durmiendo durante 2 horas, después de haber logrado llegar a la posada de la aldea local antes de que sus puertas se cerraran por la noche. Su leve distracción había sido resuelta. Tatsumi no solía dejar vivo a nadie que le deseara un terrible daño, pero había hecho una excepción con el hombre que se interponía en su camino al borde del camino. Esto no se debió a un código moral recién descubierto, o un voto de nunca matar a un ser humano. Aceptar tal código sería estúpido y tonto. Especialmente cuando estabas íntimamente conectado con gente como la General Esdeat. Tatsumi acababa de dejar al hombre con una fuerte dosis de traumatismo directo en la cabeza y lo dejó así. Al no ver ninguna razón para acabar con el pobre idiota, ya que la diferencia en su nivel de poder era tan humillantemente vasta, como lo era. Incluso ridículo. Sería cuando pequeñas ascuas comenzaran a arder en grandes e imponentes llamas cuando Tatsumi se dio cuenta del grave error que había cometido. Despertado por el espeso y sofocante aroma del humo y los gritos de pánico apresurados a su alrededor. Los dormitorios de Tatsumi casi fueron consumidos por el furioso infierno. Afortunadamente para él, no había dormido con la intención de descansar una noche completa, sería una siesta en el mejor de los casos. Así que la ropa de Tatsumi ya estaba puesta. Tomando su equipo de la mesa cercana a la luz de las velas, poniéndose las grebas, Tatsumi planeó su escape de la posada con prisa. Para un incendio, tan incontrolado como este, había que premeditarlo. O los dueños de la posada habían tenido problemas con los deudores locales o algo por el estilo. Independientemente, si Tatsumi no escapaba del fuego rápidamente, tendría mayores problemas que tratar de jugar al detective. Rompiendo a través de la puerta de madera que había sido bloqueada erróneamente con pedazos de pilas de madera caídas, Tatsumi entró y vio una figura familiar de pie en medio de los pilares de llamas ardientes. Era el mismo hombre al que había dejado con vida. Había iniciado el fuego en un último intento por asesinarlo y vengarse. En verdad, las tácticas furtivas eran las únicas tácticas que podían funcionar en Tatsumi ahora. Veneno, sabotaje y cosas por el estilo. Un asalto adelantado fue un suicidio. Tú. Fuiste tú quien inició el fuego, ¿no? Tatsumi señaló con un dedo acusador que no se encontró con palabras de negación. Parecía que el hombre estaba bastante orgulloso de sus intentos de destruir a su enemigo y no se sentía culpable por las vidas puestas en peligro para lograrlo. No salieron palabras de la boca del hombre, solo una sonrisa enferma para demostrarlo. La frustración vengativa surgió en Tatsumi, cuando sintió que su sangre hervía con furia. Levantando un pilar de madera en llamas que se había caído, Tatsumi lo levantó con una sola mano y sin esfuerzo se lo arrojó al hombre. ¿Crees que esto es un juego? Bien, no lo es. Sorprendentemente, el ataque aterrizó perfectamente. Aplastando al perpetrador contra la pared con un violento choque. El humo ascendió al techo en medio de la carnicería en llamas, pero Tatsumi podía ver a su enemigo sin problemas. Sus ojos, muy abiertos con una completa falta de pupilas y, sobre todo, carmesí. Sus dientes mostrados y colmillos. No había matado a su lector todavía, pero cualquier vacilación que Tatsumi tuviera por eso antes se había ido, como Esdeat, la aprendió de sus errores. Y juró que nunca permitiría que nadie obtuviera lo mejor de su misericordia. Nunca más. Después de todo, había llegado demasiado lejos para simplemente pasar una nueva página. Tenía un hijo que proteger, de un mundo que no querría que nada más lo lastimara. Todo por culpa de la madre del niño. Por la propia admisión del hombre durante su primera batalla, Tatsumi se había enterado de que había sido un objetivo, no por sus mercancías sino por su conexión con la Reina de Hielo. El hombre carecía del poder para herir a Esdeat, por lo que había decidido apuntar al eslabón aparentemente más débil en su lugar y no podía dejar pasar la oportunidad de infligir un daño grave a su odiado enemigo. Incluso si Tatsumi podía entender por qué habían mostrado odio hacia él, no significaba que lo perdonaría o lo permitiría. A pesar de su sofocación y frustraciones, si algo en lo que Esdeat y Tatsumi siempre estarían de acuerdo era en asegurarse de que Makoto pudiera vivir felizmente en paz. Tatsumi sabía que él mismo era vital para esa paz. Las llamas que intentaron quemar la carne de Tatsumi fueron repelidas por la furia del chico convertido en demon. Las estructuras de madera se derrumbaron a su alrededor mientras los gritos de pánico de los residentes que escapaban llenaban el aire. Sabes, si esta fuera otra vida, en otro momento, podría haberme compadecido de tu difícil situación. Viendo que su enemigo no se había recuperado de su golpe.
Yo también me he sentido impotente, más de una vez antes. Podría haber dejado voluntariamente que me mataras, para satisfacer tu intención vengativa, pero esa forma de pensamiento estúpido y desinteresado se acabó hace mucho. Pasando sobre la madera carbonizada caída, Tatsumi levantó sin esfuerzo a su presa con una sola mano. Sus ojos no habían dejado de brillar carmesí, incluso mientras expresaba sus tristes pensamientos con palabras. Se hizo un contraataque, un cuchillo oculto surgió de la mano de su enemigo fuertemente agarrado y se hundió poderosamente en el pecho de Tatsumi. El cuchillo se rompió en millones de pedazos al entrar en contacto con su piel. Como si hubiera intentado perforar la piel de una bestia peligrosa bien protegida. Ese fue tu último error, maldito tonto. ¿Alguna palabra de despedida agridulce para compartir conmigo, HM? Tatsumi rápidamente lo golpeó contra la pared de madera aún sólida más cercana, asegurándose de que fuera una que estuviera envuelta en llamas, para asegurarse de que sufrieran mucho antes de que llegara el final. Después de todo, soy la última cara que tendrás el placer de ver antes de que el ennegrecido vacío te lleve, no deseo nada más que una vida de sufrimiento eterno para ti. Y que sea lo mismo para su vida posterior. En el apogeo de sus palabras vengativas, la mano de Tatsumi atravesó violentamente el pecho indefenso del hombre por el centro. Rompiendo su caja torácica, destruyendo por completo su corazón, pulmones y todo lo demás a su paso. La mano se quedó en su lugar, Tatsumi se untó con la sangre del hombre sobre sí mismo. El hombre no gritó de miedo o de dolor, solo se enfureció a través de gruñidos. Sin el esfuerzo de sacar su mano a través del agujero hecho, Tatsumi rompió aún más la columna vertebral de los cadáveres partiéndola a un lado, para liberar su mano. Dejando que el cadáver ensangrentado cayera al suelo en llamas, Tatsumi exhaló. Suspirando pesadamente, cerrando los ojos mientras las llamas rugían a su alrededor. Hacía mucho calor y la estructura sobre él estaba destinada a colapsar en cualquier momento, pero a Tatsumi no le importaba. Incluso cuando sus dientes volvieron a la normalidad y sus pupilas volvieron a sus ojos. No le importaba, algo en su interior había muerto, pero no sabía qué. Esta es mi vida ahora, ¿no? Es gracioso, incluso. La mano izquierda de Tatsumi se acercó a su frente para sujetarla, manchándola de sangre por accidente. Muy silencioso, con volumen creciente. Comenzó a reírse para sí mismo, sería una risa tranquila y controlada que se convirtió en manía histérica en su punto máximo. Los crepitantes de las llamas se volvieron obsoletos por la risa rota de Tatsumi, incluso cuando el peligro crecía, no le importaba nada en el mundo. Ya no me siento triste, es como si mis ojos se hubieran abierto por primera vez. Mi vida no ha sido más que una terrible miseria desde que llegué a este maldito lugar, mis amigos, mis seres queridos, murieron y sufrieron a manos de tontos más débiles. Quizás estaba mejor viviendo con Esdeat, ahora que lo pienso, la moralidad no significa nada para la gente del imperio o para la élite, el poder es todo lo que entienden, he sacrificado lo suficiente tratando de detener la corrupción solo para ser recompensado con más pena por mi servicio. Tatsumi miró sus manos ensangrentadas, dejando el cadáver detrás de él mientras caminaba a través de la estructura en llamas que finalmente cedió detrás de él. Su moralidad volvió a llamarlo y salió de sus tristes pensamientos. Restaurando su sentido de sí mismo y su bondad innata. Pronto abandonó la posada por completo, dejando que se derrumbara sobre sí misma mientras sus residentes tosían y farfullaban fuera de sus ruinas derrumbadas desde una distancia segura, aquellas que no fueron quemadas vivas en el fuego de todos modos. No todo el mundo había salido, y Tatsumi no quería quedarse más tiempo creyendo que podrían intentar culparle de la tragedia. Su cuerpo descansó, Tatsumi continuó su viaje a la capital en la oscuridad de la noche. No pasaron ni 2 horas antes de que Tatsumi se encontrara con otro aspirante esperanzado que quería acabar con su vida, también por la misma razón. Esta vez ni siquiera escatimó palabras, poniendo fin a las ambiciones del tonto sin un simple parpadeo de sus ojos. Lo mismo sucedió nuevamente al día siguiente, cada vez que Tatsumi pasaba por un asentamiento poblado. Para evitar esto, Tatsumi lentamente comenzó a tomar caminos menos transitados que aún conducían a la capital. No podía permitirse el lujo de ser frenado por las acciones de otros que intentaron detenerlo. En lugar de sentirse culpable y triste cuando se encontró con personas que anhelaban su sangre, Tatsumi solo sintió venganza por verse obligado a lidiar con individuos más débiles que nunca podrían esperar estar a la altura de él y su poder.
Lamentablemente, la sangre derramada por la mano de Tatsumi, su ira que hervía violentamente incluso al final de las batallas desesperadas, significaba que Tatsumi estaba ciego a los cambios drásticos y horribles de su cuerpo mientras continuaba su viaje. Se movía como un hombre poseído, impulsado por su necesidad de volver a ver a Makoto. Pasaron los días, y Tatsumi había comenzado a darse cuenta de que con su proximidad a la capital cada vez mayor, sus enemigos se vieron obligados a cambiar sus tácticas para detener su avance. Ahora venían en grupos, ya no lo atacaban solo. Tatsumi los separó de todos modos. Un golpe profundo y afortunado se logró con éxito en su brazo izquierdo durante la locura resultante que le dolió mucho. Cuando estuvieron muertos y derrotados, Tatsumi se olvidó de notar que todo su brazo y mano habían sido deformados en respuesta a su lesión por la biología adaptativa de su cuerpo en una garra deformada que aumentó en masa en comparación con su torso, completa con densas capas protectoras, creando una simetría desigual. Su dedo índice y el que estaba al lado se habían fusionado junto con los dedos al lado. Toda la carne de ese lado izquierdo, ennegrecida como ceniza carbonizada. En este punto, Tatsumi rápidamente perdió todo sentido de razón que no implicaba dirigirse a la capital y destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su mente estaba tan concentrada en su tarea, los cambios en su cuerpo pasaron desapercibidos hasta el punto de la psicosis y una negación total de la realidad real. Se movió como si el cambio de brazo hubiera sido parte de él durante toda su vida, adaptándose instantáneamente a su nueva fuerza grotesca. Su camisa se rasgó en los tallos, debido al aumento de volumen y su enfoque más a la izquierda. Desmoronándose, para lucir sus músculos pectorales de la manera más horrible. La forma de espada del arma demoníaca Incursio también se adaptó, en la mano de su maestro, ahora se parecía a una versión ampliada de sí mismo que encajaba firmemente en el agarre izquierdo de Tatsumi. El colmo de la tragedia fue que Tatsumi, un niño que no había anhelado hacer nada más que el bien en el mundo, se vio obligado a sufrir mutaciones físicas tan horribles que eran francamente monstruosas cuando alguien como Steak podía existir sin perder la belleza que era conocida. Cuando el heroísmo de Tatsumi le costó eso y pervirtió la forma original de su cuerpo. Arrastrando a Incursio detrás de él, Tatsumi ya no necesitaba comer ni dormir, viviendo de sus reservas almacenadas. Incursio en cambio se alimentó de la sangre de las víctimas de su maestro para mantenerse a sí mismo y a Tatsumi. Escurrirlos para secarlos, sin dejar nada más que cáscaras. Tatsumi había comenzado a sospechar que las emociones también eran devoradas, ya que sus cambios corporales estaban diseñados para invocar el terror y, por lo tanto, infundieron un miedo inmenso e incomparable en los corazones de quienes pasaban junto a él. Sin embargo, no sufrieron ningún daño mientras no estuvieran en su camino. Incluso si no podía ver los cambios en su cuerpo, los sentía en su alma. Se corrió la voz de los cuerpos dispersos que había dejado atrás en su viaje, a diferencia de los que vinieron antes por su sangre, no sabían de su verdadera identidad. Solo que las cáscaras quedaron atrás, ahuecadas y quebradizas hasta los huesos. Siendo capaz de pensar lógicamente, incluso en su esfuerzo hacia adelante, la mente de Tatsumi asumió correctamente que las hordas de enemigos que habían tratado de derribarlo para su propia y egoísta venganza, habían sido dirigidas hacia él por otra parte. Compartían la misma aura y las mismas razones. El agua negra goteaba de cada uno de ellos, agua negra que ahora sabía que había visto antes, verla tantas veces le había hecho darse cuenta de eso. Rogers, había sido obra de Rogers. Estaban siendo manipulados por su Teigu. La mente de Tatsumi no tuvo otra alternativa. Sus enemigos habían parecido algo controlados, actuando por instinto, y ahora sabía que había sido por la venganza de un hombre contra él, usando las venganzas de otros. Había sido el propósito del teniente dejarlo libre, había querido que Tatsumi muriera en Fallaven y como no lo había hecho, se tuvo que hacer una corrección. Una corrección que Tatsumi se negó a permitir que sucediera. No estaba destinado a morir todavía, ni se dejaría sacrificar por la venganza de otro antes de tiempo. El plan de Tatsumi ahora era simplemente esperar hasta que otro esperanzado se le acercara, luego exprimir hasta la última gota de información de Rogers de ellos. Rogers tenía que estar cerca, mirándolo desde algún lugar, a través de los ojos de sus seguidores o de los suyos. No importaba. Cuanto antes se enterrara a Rogers, antes podría volver al lado de su hijo. Tuvo que cortar la fuente de sus distracciones para siempre. Pasaron más días y nadie había intentado detenerlo desde entonces.
Nadie que atendiera las órdenes de la espina clavada en su costado, el hecho de que habían elegido ahora de todos los tiempos. Cuando esperaba ansiosamente su ataque, para esconderse de él, fue suficiente para retorcer el estómago de Tatsumi en un nudo de rabia. A través de un tremendo esfuerzo, Tatsumi disipó su frustración y se acostó en un árbol cercano en el bosque por el que estaría caminando. Incluso ahora. No encontró paz en su descanso, Tatsumi no la necesitaba, después de todo, solo había decidido detenerse por la creciente inquietud que volvía a surgir. La inquietud se debía a Esdeat, sin importar cuánto extrañara Tatsumi ver a Makoto. Cuanto más se acercaba a la capital, más se acercaba a Esdeat. Echándose hacia atrás, Tatsumi miró hacia arriba a las innumerables ramas de los árboles que se balanceaban por encima que bloqueaban el hermoso cielo azul sin nubes. Estaba contento de poder aún apreciar la belleza del mundo, a pesar de estar tan enojado con la gente del imperio. Solo necesitaba tiempo, el tiempo curaba todas las heridas, ¿no? Ya no estaba seguro de que eso se aplicara a él, admitía que había pasado por mucho, incluso por su propia admisión y la de Esdeat. La razón por la que estaba tan receptivo al amor y afecto de Esdeat, fue que ella ayudó a sanar la soledad y el dolor en su corazón. Pero al mismo tiempo, lo hizo mucho peor al obligarlo a decidir entre eso y su lealtad a sus amigos. Y al final de todo, Tatsumi se había visto obligado a ver el mundo y la forma en que veía su relación desde los ojos de Esdeat, gracias a que los rasgos bestiales de Tyrant se convirtieron en los suyos. Incluso si Tatsumi supiera que amaba a Esdeat de verdad, sin el estorbo de la lujuria, siempre estarían separados de él que simplemente veía a Esdeat como una pareja sexual con el único propósito de reproducirse. Lo justo era justo, sin embargo, sería innegable que Esdeat no lo veía de la misma manera. Habiéndose puesto terriblemente cómodo, Tatsumi gimió molesto cuando finalmente escuchó los pasos que se acercaban de un grupo considerable de personas. Al ritmo de sus latidos, estaban tranquilos y serenos. Al abrir los ojos, Tatsumi vio lo que parecían ser monjes del templo vestidos de manera extravagante envueltos en gis de diferentes colores, como algo sacado de un manga shounen en la librería de Lubbock. Si realmente estuvieran inspirados en tales obras, entonces Tatsumi podría apostar a que cada uno de ellos vendría completo con un truco cliché. Sería obvio que estos 5 hombres vestidos de colores brillantes claramente no estaban aliados con Rogers. Tatsumi se levantó de su cómodo lugar y se encontró con el discernible líder del escuadrón Super Sentai, cara a cara. Siendo él mismo un héroe caído admitido, Tatsumi notó inmediatamente la habitual mirada segura de sí mismo de heroísmo presumido del líder que, como era de esperar, lo enfermó hasta la médula. A los ojos del líder monje, Tatsumi no parecía más que un monstruo voraz errante que se alimentaba de las almas de los hombres que habían intentado huir aterrorizados. Dolorosamente inconsciente de que hasta el último de los actos de Tatsumi eran actos de autodefensa y que su grotesca malformación era simplemente una reacción explosiva adaptativa al daño anterior causado, completamente fuera del control de Tatsumi, gracias a las emociones desatadas del niño y su imparable e implacable deseo de reunirse con su hijo. No ayudó que la ropa rota y andrajosa de Tatsumi estuviera cubierta de sangre seca, su largo cabello estaba horriblemente desordenado y completamente descuidado. No se lo había cortado desde su coma. Sus ojos, apenas visibles desde los mechones marrones ondulados que caían cerca de ellos. En lo que tenían razón, era en el mal que se originó en la espada que Tatsumi sostenía a su izquierda. Manteniéndolo atrapado en el suelo, por ahora, sosteniéndolo en la empuñadura a la espera mientras se intercambiaban miradas. HM. Ahora he terminado de evaluarlo, Demon. Permítanos presentarnos, somos los. Tatsumi había esperado esto, ya que inmediatamente comenzaron a ensamblar en poses de Jojo. El líder de rojo tomando center point desde una posición de rodillas, los 2 de amarillo y azul a su izquierda y derecha, con los brazos extendidos para llamar la atención sobre el líder. Con los 2 vestidos de rosa y naranja apuntando acusadoramente directamente a Tatsumi como si fuera un malvado que giraba y rizaba su bigote al concluir cada fechoría en nombre del mal. Elite, Super. Desafortunadamente, estaban equivocados, completamente equivocados. Una banda colectiva de coloridos monjes desfilando, ¿verdad? Porque así es como te ves para mí. Honestamente, no me importa qué carajo seas, estarás muerto y enviado de vuelta al templo del que vienes en una caja de madera, si no escuchas una indirecta y déjame en paz. Tatsumi declaró agresivamente. Su tono de voz, un gruñido gutural agudo.
No tenía tiempo para jugar con los bien informados cuando estaba ocupado esperando a que un socio de Rogers le sacara información. Con colores tan excesivos, claramente sobresaldrían como un pulgar dolorido. Tenía que hacer que se fueran, ahora. No soy reacio a tomarme mi dulce momento con ustedes, idiotas. Si se niegan a salir de mi camino. Pronto, Tatsumi comenzó a irradiar la misma aura que Incursio había estado haciendo de forma innata. Aura malvada y retorcida que era inherentemente maliciosa por naturaleza. El mismo que habían usado como Wayfinder a la ubicación de Tatsumi, gracias a la mutación antinatural de su brazo. Eran guerreros que se enorgullecían de eliminar el mal dondequiera que se escondiera para su templo sagrado, por lo que vieron a Tatsumi por lo que era. Al menos, lo que parecía ser. Una abominación malformada que había manipulado fuerzas místicas más allá de su control y había pagado el precio máximo por ello. Molesto por ser cortado. El líder de rojo inmediatamente tomó los brazos y arrojó su katana desenvainada directamente hacia Tatsumi. Esperando esto, Tatsumi simplemente se defendió del golpe, sacando su brazo izquierdo. Usando su caparazón endurecido, sus escamas, actúan como la barrera defensiva inmejorable perfecta. Ahora que habían golpeado primero, Tatsumi tenía la razón perfecta para devolver el golpe sin culpa. Te tengo. En un movimiento cegador, Tatsumi golpeó su brazo para desequilibrar al monje rojo, derribando a amarillo y azul al mismo tiempo que alcanzaban sus espadas. En su confusión combinada, Tatsumi agarró al líder por su cintura, toda su cintura, usando su garra. Es de un tamaño injusto, perfectamente capaz de atraparlo con fuerza sin ninguna posibilidad de lucha. Tatsumi podría aplastarlo fácilmente hasta la muerte en sus manos, sin esforzarse demasiado. HNNNGRGH. Déjame ir, bestia. Suéltame, de una vez. Bájame, maldita sea. No exactamente educado, pero... Si insistes, entonces atrápalo. Tatsumi sin esfuerzo arrojó al monje rojo directamente al aturdido monje azul, quien se recuperó justo a tiempo para ver a su líder volar hacia él. Caían en una pila, que el monje rosa y naranja saltaban al unísono. El monje amarillo actuó instantáneamente, realizando una pose de pelea rápida antes de atacar a Tatsumi con una espada de diseño similar, a pesar de todas sus tonterías infantiles. Eran hábiles guerreros perfeccionados y, curiosamente, vestían ropa pesada para entrenar y luchar. Tatsumi devolvió el golpe, esquivando con habilidad la espada más pequeña con una sonrisa sedienta de sangre. Incluso con la mente de Tatsumi empujada al borde, sus impresionantes habilidades analíticas, que habían aumentado enormemente a través de las numerosas pruebas por las que había sido empujado, sobrevivieron y permanecieron intactas. Sabía que si tenía la oportunidad, usar ropa de peso similar podría resultar útil para acelerar la cantidad de energía obtenida en cada sesión de entrenamiento que pasaba solo. Vamos, ya. Si al menos vas a antagonizar conmigo, entonces es mejor que respaldes esa confianza. Tatsumi rugió ferozmente para burlarse de ellos. En el momento justo, el monje rojo perdió la paciencia y saltó directamente hacia Tatsumi desde arriba para realizar un rápido golpe hacia abajo. Tal como predijo Tatsumi, quien luego recompensó al monje rojo con un espantoso empalamiento. Habiendo visto el ataque desde una milla de distancia, telegrafiando el ataque de su enemigo antes de que llegara. Tatsumi tuvo el tiempo de romper su gran espada a través de su pecho desprotegido, salpicando sangre a todos sus compañeros. Para terminar, Tatsumi le permitió deslizarse por la hoja, lo suficientemente profundo como para clavarlo allí. Desatando todo el poder destructivo de Incursio, Tatsumi blandió su espada con el cuerpo unido incluso ahora, directamente hacia ellos. Dejando a un lado el resto y decapitando al monje amarillo por el cuello. ¿Cómo te gusta mi espada, HM? Ninguna arma o un hombre puede resistirla. Demostrando su punto, Tatsumi desató una ola horrible y explosiva de luz carmesí a través de la forma adaptada sellada de Incursio desde la empuñadura hasta el final. Incinerando por completo el cadáver de su líder en cenizas negras frente a sus ojos muy abiertos, ya que acababan de aceptar la pérdida de otro de sus compañeros cuando su cuerpo decapitado terminó de caer al suelo. Los ojos de Tatsumi, sin embargo, no estaban tan abatidos o llenos de miedo, estaban como antes. Sin pupilas y rojo sangrante. ¿Por qué estás tan asustado? ¿No es esto lo que querías? Los cuernos crecieron lentamente de la cabeza de Tatsumi, puntiagudos de la misma manera que cuando usaba Incursio. Su voz cambió drásticamente, y con su creciente malicia se fue desatando progresivamente.
El aura siniestra de Tatsumi hizo que los tres últimos que permanecían rectos cayeran de rodillas, no pudieron pararse bajo el peso del despecho de su enemigo. ¿Derrotar a un demonio digno de su atención, no? Eso es lo que querían, probarse a sí mismos. Bueno, la broma es para ustedes. Tatsumi ignoró sus silenciosas súplicas, el monje naranja había comenzado a prepararse para acabar con su vida con su espada. Para preservar su honor. Escogieron al demonio errante equivocado para cablearlo hoy, caballeros. Al no tener más piedad o simpatía en él, Tatsumi lo ayudó deslizando su mano en el viento. Dejando que el poder cinético resultante de eso, sople la katana directamente de sus manos, con una fuerza tan tremenda que hizo un agujero más ancho de lo previsto. Tatsumi movió sus ojos insensibles hacia los dos restantes a la izquierda. Sin mencionar, todos perdieron esta farsa de batalla cuando se negaron a percibirme como humano. Porque eso es lo que soy. Un leve desencadenamiento de su poder ascendente innato en forma de una onda de energía de luz carmesí fue todo lo que se necesitó para reducir los dos que quedaban, a esqueletos carbonizados. Su piel voló, arrancada de sus cuerpos y convertida en polvo. Tatsumi no solo ganó una estructura esquelética aumentada cuando el de Attagol casi lo aplasta hasta la muerte. Sin saberlo, absorbió parte de la capacidad de la criatura para proyectar energía. Pronto, si quería. Podría disparar un rayo, una corriente de puro poder de sus manos, boca o ojos. En cualquier lugar que quisiera. A quien quisiera. Al final de todo, Tatsumi solo miró. Silencioso e inquebrantablemente tranquilo. La depresión se entrelazó profundamente en su mueca visible, sus ojos perdieron su resplandor carmesí pero los cuernos se quedaron. De hecho, ni siquiera reconoció que estaban presentes, al igual que su brazo. Verlos en sí mismo rompería la ilusión de humanidad de Tatsumi, por lo que los ignoró y siguió su camino hacia su destino una vez más. Dejando atrás los esqueletos carbonizados y quemados, sin ninguna preocupación en el mundo. Estaba tan fuera de sí, por tener que matar gente, que lo percibía no como un humilde don nadie que no merecía el amor de la reina de hielo del imperio, sino como el mismo monstruo que ella era. El estado depresivo de Tatsumi lo había llevado a olvidarse de su objetivo de esperar a que uno de los lacayos de Rogers con el cerebro lavado se cruzara en su camino. Así que caminó, arrastrando a la incursión mucho más grande mientras lo hacía. El mismo vacío que se derritió profundamente dentro de Sdeat, creció dentro de él. Extrañaba terriblemente a su hijo, a su hijo. Podría haber sido por un corto tiempo, pero a Tatsumi le había encantado la poca paz que tenían juntos. Trató de rechazarlo constantemente, de pensar así. Pero no podía negarlo más de lo que podía negar que amaba a Sdeat. Y eso no estaba comenzando con la cantidad de inmenso autodesprecio que sentía por arruinar esa misma paz al traicionar a Sdeat en Fallaben. Entonces, vino un pensamiento perdido. Uno que había escondido en lo más profundo de su mente subconsciente. ¿Realmente le debo algo a Akame, a Night, a todos los demás? ¿Por qué? ¿Por qué debería haberse obligado a retorcerse de culpa, cuando le habían dado la espalda? Simplemente no fue justo. Tatsumi rápidamente se sacudió. Se negó a pensar así, todavía no se había enamorado lo suficiente. Pero, si se trataba del síndrome de Estocolmo, o si el entrenamiento psicológico desde Sdeat estaba tomando efecto. El corazón de Tatsumi había comenzado a latir solo por Sdeat y, a diferencia del cerebro de Tatsumi, no le importaba el innegable abuso que ella le había hecho pasar. El hecho de que, para todos los efectos, Tatsumi no debería estar sintiendo lo que estaba sintiendo, por alguien tan retorcido y horrible. Simplemente se aferró con fuerza al amor, el amor obsesivo con el que lo había sofocado. El amor era lo que importaba, no los juegos mentales manipuladores. La duda pesada en el corazón de Tatsumi, la parte de él que temía al monstruo que existía en su interior. La parte que lo aceptó existió, negándose simplemente a desearlo fuera de su mente con barreras psíquicas y bloqueos mentales. El largo viaje de Tatsumi casi había terminado. El día de la partida de Night Ride, el día después de que Tatsumi se fuera a la capital. Night Ride ya había llegado a la aldea portuaria de la que iban a partir, en el barco que Wave había adquirido y modificado. La cabaña en la que habían vivido anteriormente había sido saqueada de sus mercancías y llevada al barco para el viaje que les esperaba. Les tomó un tiempo, pero estaban listos para irse, todos menos Inori, que se habían quedado en la aldea. Ella había prometido regresar ahora.
habiendo sido enviada a hacer un recado por Leone a buscar algunos bocadillos de última hora. Inori ya estaba bien entrenada para lidiar con cualquier matón común que encontrara en el camino, por lo que Leone no estaba demasiado preocupada por su seguridad. También tenía Pumpkin atado al costado. Para una buena medida. Pasaron los minutos, todos habían subido al barco. Se pusieron ansiosos cuando Inori aún no había regresado. Entonces, ella lo hizo. Y ella fue seguida. Más exactamente, perseguido y perseguido. Por imperiales, cientos y cientos de imperiales. Imperiales armados hasta los dientes, cada fusilero sostenía armamento de última generación con energía espiritual en sus manos. Flanqueado por imperiales de diferentes tamaños, empuñando espadas anchas. Los imperiales empujaron a cualquiera que los pasara desde la ciudad al suelo sucio debajo. Su vista se fijó en la ubicación de Night Ride en el puerto mientras Inori corría hacia sus amigos. Corrió hacia adelante, hasta que, mirando hacia atrás, notó que los imperiales se habían separado para permitir que el tirón de un solo cañón cargado tomara el centro del escenario en su ataque ofensivo. Fue entonces cuando empezó a realizar maniobras evasivas para evitar ser destrozada en pedazos ensangrentados por un rifle o un singular cañón. Wave le había estado gritando a Inori que corriera desde entonces, teniendo que pararse en el bote para cuidar de Kurome, quien a su vez estaba cuidando de Akame. Incluso Leone no confiaba en enfrentarse a tantos imperiales, se congeló completamente, pareciendo una víctima de angustia catatónica. Recordando claramente su retiro en el cañón, el día en que perdieron a Tatsumi. Los gritos de angustia de Wave cesaron en cuanto vio el cañón preparado. Inmediatamente se movió para activar Grand Chariot, solo para detenerse cuando se dio cuenta de que la fuerza cinética que vendría de la activación probablemente rompería el casco reforzado del barco y ya estaban a la deriva en aguas profundas. No había activado Grand Chariot durante algún tiempo, por lo que era necesario, desesperadamente, desatar todo su poder. Sin otra opción, Wave se movió para saltar hacia el puerto y salvar al propio Inori. Su salto fue detenido por el violento y repentino balanceo del barco cuando Murasame cortó la cuerda que sujetaba el barco al puerto. Los ojos de Wave se movieron hacia Akame, justo cuando los imperiales comenzaron a disparar sus armas. Claro, el comportamiento de Akame había empeorado, pero nunca se lo hubiera imaginado. La propia Kurome estuvo de acuerdo con la acción de su hermana, y respondió alejando el barco del muelle y hacia el acceso al mar, ayudada por la corriente de viento. El barco era completamente independiente de una vela, por lo que quedarse varado debido a grandes roturas en la vela no era una realidad a la que se enfrentarían. La boca de Wave estaba abierta por la angustia, mientras que Leone estaba inmóvil, claramente conteniendo las lágrimas. Inmóviles y silenciosos, todos estaban. Tan pronto como se dieron cuenta de la elección que habían hecho. Aparte de los distintos sonidos de los disparos de sus rifles, su cañón se carga y dispara. Fuertes órdenes opresivas gritadas por los comandantes imperiales encargados de garantizar la inevitable destrucción de Night Ride y los gritos de los residentes que huían de la ciudad. Nadie más dijo una palabra. Ya ni siquiera podían ver a Inori en la distancia mientras se alejaban. Kurome, sin embargo, no estaba interesada en las vidas de todos los que no eran Wave o su hermana. A estas alturas, Inori había logrado huir al cercano laberinto de casas a la izquierda del caos resultante, sabía cuándo los doblegaría y de todos modos no era una nadadora tan fuerte. Evitando la persecución imperial por pura suerte. Parecía como si solo estuvieran decididos a acabar con Night Ride en su origen. Es decir, la fuente es Akame, con una agenda muerta. Ella era el rostro de Night Ride. Y es cierto que llevaba las esperanzas de una revolución muerta. Las explosiones de balas de cañón se estrellaron poderosamente contra el mar, una por una, fallando por poco a su objetivo que escapaba para hundirse directamente en el fondo del lecho marino. No obstante, el imperio estaba decidido a hundirlos con sus disparos arteriales. El barco de pesca no era rápido de ninguna manera, pero estaba haciendo su trabajo para alejarse con éxito. Gracias a las modificaciones de Wave, su casco se mantuvo firme incluso en medio de los disparos que lo atacaron. Wave no lo había predicho exactamente, pero había reforzado el casco por una razón. Ya fueran bestias peligrosas oceánicas o imperiales furiosos, tenía que estar preparado para lo que fuera.
Una brecha singular y profunda en el casco hundiría fácilmente su embarcación a una tumba de agua en cuestión de minutos, y sabía que no todos estaban preparados para nadar hasta la orilla si lograban evitar el asalto con rifle que se aproximaba. Afortunadamente, a diferencia de cuando Mine usaba a Pumpkin, los torrentes de energía espiritual que se les enviaban en masa no parecían tener tanto impacto como lo hizo su contraparte de Teigu. Cuando los sonidos de los disparos de conmoción comenzaron a desvanecerse en la distancia lejana, Leone y Wei colapsaron de rodillas al unísono a los lados de la cubierta del barco. Sacudidos por la culpa por haber dejado atrás a su camarada, una chica apenas pasada de la adolescencia. Akame y Kurome simplemente se miraron fijamente en silencio de acuerdo el uno con el otro sobre las decisiones que habían tomado durante su escape. Las dos acordaron en silencio entre sí que la fuga de Inori fue una especie de gracia salvadora, ella no era una cara conocida por el imperio, al menos según ellos. No estaban al tanto del encuentro de la niña con la jugadora principal detrás de escena, la gran general Esdeat. Entonces, a ellos. Esta era una oportunidad para que Inori comenzara una nueva vida, pero había tomado el mechón de cabello de Tatsumi por una razón. Y ahora era el momento de usarlo por esa razón. El Palacio Imperial, el presente. Había pasado bastante tiempo desde que el anciano, el padre de Tatsumi, había sido expulsado por la fuerza de su aldea para servir a otro propósito. Un reemplazo ya había sido seleccionado y colocado. Dentro de la semana de su partida, la guardia permanente de la aldea Matsura se había triplicado. Su suministro de medicamentos y alimentos se duplicó, y habrá más en camino. Los arquitectos contratados para comenzar a organizar los cimientos futuros de los nuevos edificios de la aldea, una vez que los paisajistas terminaron, se aseguraron de que todo pudiera colocarse con suficiente espacio para obras públicas, estatuas y similares. Estatuas de Tatsumi, su salvador. Esdeat ya se había asegurado de que esta inversión valiera la pena al realizar una prueba rápida de ADN a su regreso inicial. La prueba mostró que, de hecho, el señor Matsura era el padre biológico de Tatsumi. La revelación fue una bendición mixta para el hombre en cuestión, ya que ahora nunca le había permitido salir de la capital, ni menos del Palacio Imperial. Ya había visto la terrible profundidad de la obsesión de su benefactora con su hijo. Pero también sabía, que detrás de la locura. Ella era simplemente una mujer enamorada. Sé que ya repasamos los términos de tu estadía extendida aquí cuando llegaste, pero repasemos de nuevo. Quiero asegurarme de que estés al tanto de lo que pasará conmigo y lo que no. Así que sin más preámbulos. Ahora que finalmente estás establecido aquí, suegro. La sonrisa de Esdeat era amplia y feliz, se sentaron uno frente al otro dentro de la habitación del anciano. Le habían dado su propio cuarto en el mismo piso que el de ella, equipado con ventanas por las que solo un brazo podía estirar en lugar de ninguna ventana. Su habitación estaba completamente decorada con artículos de su hogar difunto, solo que los muebles eran exclusivos de la habitación. Tengo que decir que estoy muy feliz de que hayas sido un invitado cooperativo, pero ya no eres un invitado. Entonces, ¿qué soy yo, Esdeat? Respondió. Eres parte de mi familia y, como puedes ver, yo cuido de la mía. Terminó, bebiendo un poco de vino de la pequeña mesa de café decorativa que compartían. Beber su propia bebida, un poco de té tibio. El suegro de Esdeat respondió en el momento justo. Lo haces, tengo que decirlo. Me has sorprendido mucho. Esperaba que fueras una mujer degradada, rodeada de lujosas prendas y artículos robados de nuestros continentes vecinos. La ceja de Esdeat se animó con alegría, cruzó una pierna sobre la otra y se inclinó hacia adelante para mostrar más interés. Seguir. Estoy escuchando. Pero en cambio, para mi sorpresa, desde que llegué aquí, me has pedido poco y me has ofrecido mucho. Tendría una sensación de confusión muy discernible en su voz, como si no pudiera entender por qué ella no era lo que había pensado, o por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. Solo quiero tu felicidad, suegro. Tu felicidad es la mía, nuestros intereses se alinean muy bien. Quieres que Tatsumi sea feliz, así que yo lo hago. Cada vez que se mencionaba el nombre de Tatsumi, el tono de Esdeat se volvía muy suave y dulce. Y no hay nadie con quien él estaría más feliz, excepto yo. No hay duda de eso. Esdeat sonrió, echándose hacia atrás con los brazos cruzados ahora. Seguridad financiera para su patria, protección para su gente.
Libertad de los fuertes impuestos que lo han agobiado cruelmente durante tanto tiempo sin ninguna esperanza de ser liberado de sus manos, hasta ahora. Dicho esto, solo pretendo comenzar a gastar generosamente cuando se trata de la cuestión de la alegría de mis hijos, nunca he tenido ningún interés real en conseguir cosas para mí. El matrimonio de Tatsumi conmigo, no estará marcado por una infelicidad severa y un dolor emocional paralizante. HN. El anciano murmuró de acuerdo mientras bebía un poco más, tratando de evitar enfrentar los hechos al mismo tiempo. Tampoco será sin hijos, plagado de una enfermedad grave o bien, diríamos, aburrido. Frotándose las uñas en el bolsillo izquierdo del pecho de su uniforme, Esdeata remolinó el vino sobrante en su copa. Sonriendo con mareo y alegría por lo que estaba a punto de decir. Para cuando tengamos nuestro sexto hijo. Su aldea probablemente será un paisaje urbano lleno de nuevas familias en crecimiento como la nuestra, anciano. Rodeados por las alegrías de la naturaleza invernal, rostros sonrientes mientras disfrutan de las riquezas que les proporcionó y del extraño muñeco de nieve mal ensamblado. De hecho, el futuro de ambos es brillante. Nuestra cooperación produce muchos beneficios, como he visto, Esdeat. Estuvo de acuerdo con un asentimiento, Esdeat le había prometido supervisión y dirección sobre los desarrollos de la aldea Matsura, pero en secreto, Tatsumi sería el único al que se le permitiría influir en las cosas si quisiera. Hasta entonces, el anciano tenía control sobre cómo progresaban las cosas. Esdeat decidió cambiar de tema, volviendo a lo que le preguntaron antes cuando se conocieron. Profundamente interesado si había cambiado de opinión y de opinión ahora que había visto lo que podía ofrecerle. Pero dime, ¿has reconsiderado mi generosa oferta? ¿Para expandir el linaje Matsura, suegro? Es solo que, bueno, habló entre sorbos, balanceándose ligeramente en su lugar en el sofá mientras lo hacía. No quiero que haya rencor entre nosotros. Cuando fusiono nuestras líneas de sangre en una sola, ¿entiendes? Dijo alegremente, colocando la copa de vino ahora vacía sobre la mesa de café. Bostezando brevemente, apoyando la cabeza contra uno de sus puños. Lo pensaré un poco más si no te importa. Ella suspiró profundamente, pero lo rechazó. Bastante justo, bastante justo. Cederé por ahora, pero volveré para pincharte de nuevo a tiempo. Creando un pequeño polo de hielo, Esdeat infantilmente comenzó a clavar su extremo romo en el brazo del anciano para expresar su punto claramente antes de eliminarlo gradualmente. Tu apariencia es muy engañosa, tengo que decir, no puedo decir si fue un intento genuino fallido contra mi vida o una broma de mal gusto. Oh, por favor. Suegro, si tuviera la intención de matarte, te habría empalado directamente a través de tu ojo izquierdo a una velocidad imperceptible para él, luego dejaría que se moviera directamente a través de tu cerebro. Ella se burló, divertida por su pequeña broma. Tu vida es preciosa para mí, ya te he dicho esto. Aparte, mi apuesto semental. Tu hijo en cuestión, si es necesario. Hasta que Makoto regresara, el verdadero papel del anciano sería solo como palanca contra la desobediencia a su amado compañero. Seguir con las bromas había sido la razón por la que lo había perdido en primer lugar, así que a diferencia de antes sin una provocación excesiva, Esdeat estaba inquietantemente bien con la calma haciendo amenazas muy reales contra el bienestar de los seres queridos que tenía cautivos en un abrir y cerrar de ojos si Tatsumi se negó a hacer lo que le dijeron. Pero apalancamiento o no, ella valoraba la conexión de sangre que le daba importancia. Mucha importancia. Eres la única persona viva en la que puedo confiar para cuidar adecuadamente de mis crías mientras estoy fuera de la capital en asuntos que involucran mi servicio al imperio, pero eso ya lo sabías. Aún así, solo puedo confiar en la gente bajo mi gobierno, tanto como pueda pagarles para que hagan lo que digo. Esdead no era estúpido ni ignoraba cómo funcionaba todo. El dinero habló. Y habló en voz alta. Si hubiera sabido que se podía traer a Tatsumi con dinero, felizmente ya lo habría hecho. No serían un precio que ella no pagaría por él. Sin embargo, todos los demás dentro de su esfera de influencia no habían resultado tan incorruptibles como él, cuando se trataba de dinero. Todos tenían un precio al final. Todos podrían ser traídos. Pero por eso no podía confiar plenamente en ellos, porque Esdead no valoraba el dinero. Tatsumi era su alma gemela porque tampoco lo valoraba en el sentido literal. Nunca podría ser traído por un tercero, nunca dejarse convencer para que se volviera contra ella cuando se trataba de una oferta de porcentaje, él era diferente. Tan pronto como ella asegurara su lealtad a su familia, ellos no volverían por él.
El verdadero valor de Tatsumi vino cuando involucró las vidas de las personas que amaba, y pronto, Esdeath comenzaría el feliz proceso de crear personas a las que no podía hacer nada más que amar. Niños. Su debilidad, su talón de Aquiles, no era común en el imperio. Su corrupción estaba profundamente arraigada en la población como un tumor canceroso maligno que no se podía cortar, sin importar la herramienta utilizada. Sabía que, como Tatsumi, era del norte. Y así, como se esperaba. El padre de Tatsumi tampoco valoraba el dinero. Sin embargo, el padre y el hijo no eran del todo iguales. Esdeath se había dado cuenta de que siempre y cuando cumpliera sus promesas y le proporcionara pruebas en las que él creyera. Obedeció lo que le pidió, Tatsumi había resultado difícil de controlar, incluso cuando proporcionó evidencia de que protegería su aldea si lo hacía. Lo que se preguntó. Sin embargo, incluso si el anciano fuera menos resistente al tirón o influencia increíblemente fuerte de Esdeath, tendría un núcleo moral firme construido con una base sólida. Lamentablemente, como su hijo, su persistente resistencia se derrumbaría con el tiempo, tan pronto como se concediera el deseo deseado de Esdeath. Después de todo, él también tenía un deseo oculto. En última instancia, nunca tuvo la intención de revelar la verdad a Tatsumi, pero siempre había querido convertirse en abuelo. Con muchos nietos. Parecía como si el mundo estuviera trabajando ahora para los intereses de Esdeath, habiéndole negado previamente la victoria en Fallaven. Reanudó su discurso, aclarando su punto por completo. Eres sangre, la sangre es drásticamente más espesa que el agua. No existe la familia de elección, mi humilde padre. El agua palidece en comparación con la sangre, y he derramado abundancia. Ríos enteros de ella, en mi tiempo. Y Tatsumi es mío. Mío, mío. Dejó escapar, reprimiendo un siseo de rabia. Exhaló, contando mentalmente hasta 10 y luego de regreso. Esdeath no se había recuperado completamente de Fallaven, lo que descubrió en la aldea de Tatsumi fue la única razón por la que pudo actuar como siempre. A la máscara de cordura de la reina de hielo todavía le faltaban algunos tornillos, y no estaría completamente sellada hasta que ella hubiera restaurado el status quo. Reanudando una vez más, ahora que tenía un firme control de su psique. Y así, cuando veas sus rostros somnolientos envueltos en tela mientras salgo victoriosa de mi larga batalla de 9 meses, te encontrarás con una necesidad biológica incontrolable de cuidarlos. Para traerles felicidad sin medida, tan pronto como los veas. Lo sé porque, como Tatsumi, tienes un fuerte núcleo moral que te define. Casi se podía oír el sonido de una trampa al fondo, al menos metafóricamente. Es tu debilidad. Tu debilidad compartida. Y estoy capitalizando eso, capitalizándolo, explotándolo por completo. Serán las dos caídas compartidas. Me lo han negado tantas veces, debido a la negativa de Tatsumi a abrazar sus deseos internos, pero nada más. Esdeath de repente se levantó de su lugar en el cómodo sofá decorado en el que había estado, espoleada por la ira una vez más tan pronto como pensó en las veces que había estado tan cerca pero tan lejos. Tan cerca de crear su propia pequeña paz feliz con Tatsumi. Solo para ser detenida por su rechazo o sus pensamientos sobre Night Raid. Y así, tal como lo hemos comentado antes, su tarea será representar el papel del abuelo sabio y amoroso para mi familia, nuestra familia. Asista a las fiestas de cumpleaños, anime y elogie sus esfuerzos relacionados con la educación. Escuche sus problemas mientras se sientan en tu regazo para descansar, sorpréndelos con historias extravagantes de cómo eran las cosas cuando eras joven e impresionable. ¿Entiendes la idea? Ella se encogió de hombros, extrañamente casualmente mientras descartaba algunas de sus anteriores indignaciones. Se le proporcionará todo lo que necesitará para su función, y más, siempre que tenga su total cooperación. No tiene otra opción en esto puede ser una feliz realidad o una simple fachada para usted. Pero si lo rompe los dulces corazoncitos de mis bebés al revelar la coerción, yo luego te romperé a ti. Ella lo decía en serio, completa y enteramente. Esdeath estaba bien con conocer la realidad y la terrible verdad detrás de las circunstancias detrás de esta transacción, ella fue quien la organizó, por supuesto. Pero no podían, nunca se les permitiría saberlo. Esdeath felizmente se cortaría la mano y se la daría a una manada de perros salvajes hambrientos antes de dejar que sucediera. Ni siquiera a Makoto, el mayor de su prole, se le podía permitir saber que ella había orquestado a la fuerza a un abuelo en sus vidas, para que pudieran sentirse más cerca de su padre.
Irónicamente, a Esdead no le importaba hacer lo mismo por su propio padre. Ella no le tenía amor, o un amor especial de todos modos. No había ninguna razón real para introducirlo en sus vidas a través de historias y cuentos, la pura ironía era demasiado loca para ignorarla. Ella, que no pensaba en sus propios padres, ansiaba y anhelaba desesperadamente ser amada como madre por sus niños hasta la locura. De obsesión. Pobre de mí. Incluso si no podía matar a Tatsumi, no se podía decir lo mismo de su padre. Ella ya sentía un leve odio hacia él, por tratar de borrar la evidencia de su parentesco con Tatsumi. El amor de su vida, el único amor de su vida. Para Esdeat, esta era su oportunidad de ganarse el camino de regreso a sus dos buenos libros, ella y Tatsumi. Si lo desperdiciaba, no serían perdonados. Su muerte sería inevitable. No le quedaba valor para decir algo que pudiera considerarse resistente a sus palabras, no tenía ningún poder para oponerse a los caminos de Esdeat. Cualquier poder que tenía era solo por Tatsumi, su relación con su hijo y lo que él significaba para la relación que compartía con Esdeat. Para ser honesto, no fue un mal negocio. El estado financiero de la capital imperial en lo que respecta a su gente no era tan espantoso como decía la propaganda revolucionaria, pero de todos modos espantoso. El imperio disfrutó de grandes riquezas, pero no todo el mundo se bañó con los frutos que trajo la victoria en la guerra. Esdead no estaba desperdiciando lo que tenía, como los nobles con los que apenas se asociaba. Solo vidas de personas. Personas que ya habían hecho algo para terminar bajo su abuso, ya sea por un crimen o por alguna otra razón retorcida. Y así, el anciano tomó su decisión. Para él, fue fácil cuando se encontró con los hechos. En sus años de vida, había visto muchas muertes. También perdí muchos amigos. Había tomado decisiones que solo habían causado más muertes, y sabía que tomar una mala decisión en este momento no solo conduciría a la suya sino también a la de Tatsumi. Era un chico honesto, no como su padre. Más como su madre, pero esa era su debilidad. No fueron los ancianos. Tienes un trato, mi futura nuera. Su mano se adelantó, lista para intercambiar un simple apretón de manos para sellar el trato correctamente. Siempre y cuando tu amor por Tatsumi se mantenga fiel, Esdeat. En el mismo instante en que lo traiciones, nuestro trato será nulo y rescindido. Confío en que honrarás tus votos matrimoniales al pie de la letra y hasta el día de tu muerte. Solo las mujeres menores lastimosamente débiles sienten la repugnante atracción y el atractivo de las aventuras extramatrimoniales con hombres que apenas conocen o aman, yo lo sé y tú también. La forma en que veía las relaciones, se negaba a considerar a las mujeres que se deshonraban a sí mismas y a sus votos de amor como personas reales con derechos. Pero para la reina de hielo, el matrimonio solo era válido cuando era con la persona que más amabas en el mundo, tu verdadero amor. No tengas tanto miedo, en cambio, sé feliz. Sé que lo soy. Y bueno, no sería la mitad de la mujer que soy hoy sin Tatsumi y su embriagadora marca de amor tampoco. Él simplemente me completa, de maneras tan mágicas, apenas puedo empezar a describirlos. Confía en mí cuando digo esto. Esdead presionó con una mirada decidida y severa. De todo eso, hay muy pocas dudas en mi mente. Con el tiempo, estarás feliz de haber elegido esto. Una sonrisa de complacencia vertiginosa apareció. El rostro duro se desvaneció de inmediato cuando finalmente se dieron la mano. Esdead no podría estar más feliz de que el padre de Tatsumi hubiera optado por el camino del no, o la mínima resistencia. En lugar de sufrir la presencia de otro bienhechor en medio de ella que no podía simplemente matar con una lluvia agotada de innumerables lanzas de hielo, sin desbaratar completamente sus planes de todos modos. Todo iba bien, todo lo que quedaba por hacer ahora eran algunos cabos sueltos. Es decir, para dar a los líderes del ejército revolucionario que habían estado viviendo en las mazmorras, encerrados lejos del mundo. La despedida apropiada que merecían, Esdeat había estancado previamente esta obligación suya, debido al dolor que sentía en su corazón. El dolor agonizante la había mantenido a la mitad de su fuerza, ahora había consolidado su reclamo de Tatsumi al establecer los bloques de construcción que pronto se convertirían en el linaje de Partas. Ella se sintió mejor que nunca. Mejor de lo que había estado en un tiempo, pero no fue suficiente. Aunque en silencio, la sensación de vacío persistía en las profundidades del corazón de Esdeat. Permanecería, mientras Tatsumi y Makoto se mantuvieran alejados de su lugar a su lado.
Ella juró no volver a sufrir la injusticia de su ausencia, y ahora que tenía la cadena al padre biológico de Tatsumi, ella nunca lo haría. Las campanillas mecánicas de los engranajes oxidados de la torre del reloj abandonada se podían escuchar desde el exterior, todavía estaban sorprendentemente operativos. Ubicado cerca de un pueblo distante, asumió que algunos de los habitantes del pueblo habían trabajado en él para evitar que se convirtiera en una monstruosidad. Tatsumi había sido llevado aquí, por la información que había obtenido de varios de los seguidores de títeres de Rogers. Se dieron por vencidos fácilmente como si quisieran que él supiera dónde querían que estuviera. Todos menos el último, ya que el camino se hizo cada vez más cálido. La impaciencia de Tatsumi creció mientras lo hacía, así que cuando el último se negó a toser, saltó de una pendiente resbaladiza que Tatsumi juró que no haría, usando la tortura para conseguir lo que quería. Sin embargo, había mucho en juego. Ya había visto a dónde lo llevaba la misericordia. Esa era la justificación de Tatsumi para sus formas crueles actuales, ya estaban siendo controladas. Probablemente no sintieron ningún dolor en absoluto, al igual que los títeres con cuerdas. Como se escribió antes, Tatsumi había pasado días tratando de llegar a la capital. Debería haber sido un viaje fácil, si no fuera por los hombres en busca de venganza de Rogers que lo molestaban en cada camino y en cada cruce. De hecho, Inori, quien partió más tarde que él en una ruta separada hacia la capital. Sin saberlo, había logrado alcanzarlo por completo, gracias al hecho de que ella no había sido atacada. Entonces, había llegado a esto. Un enfrentamiento. Tatsumi sabía que no habría manera de que él llegara a la capital sin ser perseguido por sus concurridas calles. Por razones obvias, quería evitar ese escenario. Especialmente teniendo en cuenta que probablemente llamaría la atención de Sdeak, Tatsumi no tenía la intención de arrojarse instantáneamente a las puertas del palacio tan pronto como llegara, tenía que ser inteligente y usar la libertad de movimiento tan sabiamente como pudiera. De cualquier manera, tuvo que acabar con la influencia de Rogers en la fuente, en el propio titiritero. No tenía mucha información sobre el tipo de Teigu que tenía, pero sabía lo suficiente para vencerlo. Si Tatsumi confiaba en alguna de sus habilidades, era en ser capaz de vencer con confianza a las personas y cosas. Sobre todo, gente, si tuviera que elegir uno. Está bien, basta de mierda al revés. Terminemos con esto. Tatsumi pateó las puertas de madera erosionadas para abrirlas de par en par y saltó directamente a la plataforma giratoria que serviría como campo de duelo. Rogers ya lo estaba esperando, habiendo anticipado esto. Planeé esto. Parado a metros de distancia, sus brazos cruzados con cierto aire de satisfacción sobre él. Francamente, enojó a Tatsumi más de lo que las palabras podían expresar. ¿Por qué te ves tan contento, Es porque finalmente lograste arrastrarme aquí, ¿verdad? Explícate ya. Te estoy matando de cualquier manera, al menos explica por qué has pasado por tantos problemas. Quiero ponerlo en tu lápida cuando termine contigo. Tatsumi gritó con un claro gruñido en sus palabras, encorvado como una bestia, debido al peso de su malformado brazo dragón. A diferencia de la postura actual de Tatsumi, parecía que Rogers no estaba preparado para luchar en absoluto. Lo que molestó aún más a Tatsumi, ya que si no fuera por sus aburridas distracciones, ya estaría en la capital. Y solo quería hablar. Dios, ¿qué es lo que los tiene colgados? Oh, los intentos de asesinato, cierto. Deben haberte atrapado bien porque ese brazo tuyo se ve bastante golpeado. Rogers comentó, riéndose de su propia broma. Un verdadero psicópata, sin duda. Continuó su explicación, con un Tatsumi muy cabreado como su única audiencia cautiva. Sí, lo admito. No estaban tan bien planeados como los dos primeros. Ya conoces tu campamento en el Monte Fake, ese era yo. Planeaba que las bestias peligrosas nocturnas te mataran horriblemente frente a tu chico. Cuando te destrozaron. Pero bueno, puedes ver lo increíblemente planeado que fue eso, ¿quién sabía que ese niño tuyo era el verdadero negocio? Realmente me engañaste con esa historia de tapa de adopción que inventaron ustedes dos, pero no hay duda de que ese niño es suyo. Él parece una viva imagen tuya, Tatsumi. Cosa es. Cambió de tono, divagando locamente. Ese mismo niño lindo le arrancó la mierda a Fallaven, con una gigantesca bestia demonio de hielo del tamaño de Cajú de las ardientes profundidades del infierno. Nunca pensé que el infierno podría congelarse hasta que vi lo que vi, y tuve el mejor asiento de la casa.
En general, tienes un niño ahí, amigo. Debes estar muy orgulloso. El tono de voz actual de Rogers, sin embargo, implicaba diversión y cumplidos legítimos. Nada de eso le importaba a Tatsumi, especialmente ahora que sabía con certeza que Rogers había estado tratando de matarlo activamente por un tiempo. En verdad, no estaría tan enojado como si se hubiera dirigido a sí mismo, pero involucró a Makoto y, como lo implican sus palabras, él era el siguiente en su lista. Con su hijo involucrado, no tendrían vuelta atrás. Serían una persona que se alejaría de esta pelea, o ninguna en absoluto. Rogers había arruinado su primera salida oficial juntos como padre e hijo. De hecho, una parte muy vocal de Tatsumi deseaba no haberlo liberado de sus confines en primer lugar, al menos entonces podría haber evitado deberle ese favor. Oh, bueno, Tatsumi pensó que aliviar la cabeza de Rogers de sus hombros también era un favor satisfactorio a cambio. Lo sabía. Demonios, fui estúpido por dudar de mí mismo acerca de ti. Así que por eso me querías suelto, para que pudiera arruinarte las cosas. ¿No es así, pedazo de mierda? Tatsumi dio varios pasos más cerca ahora. Ya no estaba encorvado a la espera. Su postura erguida y firme, manteniéndose a la altura de los ojos del hombre frente a él. Mirando intensamente, una mirada que no cesaba. Cada faceta de Tatsumi estaba de acuerdo con su próximo curso de acción, incluido su lado bestial emergente que había tratado de contener tan desesperadamente. Oh, vamos, ahora. ¿No podemos ser corteses? Los insultos no nos llevarán a ninguna parte. Seguro, he intentado asesinarte a sangre fría, muchas veces antes, pero nunca lo he hecho directamente. Demonios, incluso traté de que tu dama te matara, traté de ser tan amable contigo, Tatsumi. En otra vida, podríamos haber sido amigos, ya sabes. Besties, BFFS. Si no hubieras dejado Night Ride cuando lo hiciste, habríamos sido amigos. Sí, estoy de acuerdo con eso, Sorta, me asustas un poco. Es una pena que tuvieras que arruinarlo al traer a mi hijo a esto, ni siquiera tienes derecho a mencionarlo, ni menos nombrarlo. Que es algo que nunca tendrás la oportunidad de hacer. Incluso si ahora estaban conversando correctamente, la tensión aún permanecía. Los sentidos de Tatsumi le informaron que Rogers no estaba aquí simplemente para una charla cara a cara con él sobre sus vidas y lo que podría haber sido. Viendo que Tatsumi también sabía que Rogers estaba bromeando sobre eso, tratando de ocultar su desprecio por él detrás de una fachada de broma. Solo para que quede claro. No vas a salir vivo de este lugar, Rogers. Te vas en una caja. Su enemigo jadeó en voz alta, actuando legítimamente herido y aturdido. Eso es simplemente frío, Tatsumi. Realmente originalmente planeé matarte con explosivos de buena calidad, enterrándote sádicamente vivo bajo 10.000 toneladas de ladrillos rotos y mortero agrietado para que pueda asestar el golpe final. Es posible que hayas de hecho recogiste el olor a azufre de la pólvora si no hubieras estado tan enojado por querer matarme, ¿sabes? Fiel a su palabra, la nariz de Tatsumi solo ahora percibió el leve olor a azufre dentro de los barriles debajo de la platier. Había actuado demasiado rápido, tan decidido a acabar con sus molestias en su origen que ni siquiera había visto los barriles de explosivos al acecho, pero no tenía sentido lamentarlo ahora. Si había suerte, Rogers también se encontraría enterrado vivo, si activaba los explosivos. Los tengo conectados a cada estructura de soporte central en este antiguo lugar, y no son muchos, ya que este lugar ya está arruinado. Se rió entre dientes, golpeando suavemente el bolsillo de su pantalón con una amplia sonrisa, dando a entender mucho con el gesto. Oh, y eso es para empezar. Tomé algunas cosas del arsenal de Stylish mientras agarraba el brazo protésico de Akame, así puedo volar este lugar con solo tocar un botón. No se necesitan cerillas. Tiene un montón de espacio ahí ahora que ha vendido a ese hombre de hojalata suyo, probablemente por fondos adicionales para la investigación o lo que sea. Supongo que sin guerras para pelear, ahora es prácticamente inútil. Maldita sea, también. Ese tipo debe haber matado como 1.002 de nuestros muchachos en Fallaven, eso es una bala por cada Joe promedio que tuvimos, una verdadera máquina de matar si alguna vez vi una. A Tatsumi no le interesaba especialmente saber qué hizo Stylish. La mejor amiga de Seryu, pero ahora podría dormir mejor sabiendo que no tendría que estar atento a un monstruo hecho de carne y acero cada vez que se quedara cerca de la de Stylish. Césped en el palacio, Fortuna usualmente ocupaba todo un pasillo, por lo que era difícil pasarlo por alto, pero entiendes la idea.
Aparte de ti, calabaza. Eres un monstruo sobrehumano. Ok, eso es todo. Eres carne muerta, he terminado de jugar bien contigo, Rogers. Tatsumi ahora comenzó a marchar hacia Rogers, quien lo detuvo en seco con sus siguientes palabras. Por si acaso, saltaría hacia el lado de Tatsumi, a metros de distancia y trató de cambiar el tono de su conversación por completo. Te compadezco, Tatsumi. De verdad, eso no es una broma o una broma, lo hago. A diferencia de lo que creen todos los demás en las Fuerzas Armadas de la Reina de Hielo, ella no es un boleto de comida, es un cisne negro. Alguien que no debería existir, pero que existe. Una paradoja alucinante. Y ahora, presumiblemente, por cierto, se comporta contigo. Quiere que la preñaras con más de sí misma. ¿Por qué me dices cosas que ya sé, Rogers? Es todo en lo que puede pensar, me han hecho creer eso. Estás perdiendo el tiempo, gruñó Tatsumi, incluso gruñó, fijando una mirada de odio en Rogers mientras paseando como una fiera impaciente al acecho. TSK, tengo más que decir, Tatsumi. Sí, pero ¿de qué sirve hablar de eso? Hablar, ¿para qué, Pensé que me habías llamado para arreglar las cosas, no para ayudarme con la terapia de pareja. Tatsumi se burló, apretando cada uno de sus puños con fuerza para reprimir su rabia. No estaba dispuesto a dar el primer paso, simplemente porque no sabía lo que haría Rogers, no porque temiera las consecuencias. Esdeath era mucho más aterradora que cualquier cosa que Rogers pudiera reunir. No eres un aguafiestas, ¿eh? Pero ya que estamos en el tema de la buena y vieja Esdeath, bueno. Si somos honestos con nosotros mismos, ella realmente no tiene ningún pasatiempo real aparte de ti y la tortura que pone fin a tu vida, Tatsumi. Eso es todo lo que eres para ella, un pasatiempo. Pero para nosotros, dices, son menos que pasatiempos, menos que personas. Ahora lo entiendo. El resto no, están delirando, están convencidos de que si te quitan del camino, entonces es temporada abierta en Esdeath, pero no funciona de esa manera. No funciona de esa manera, Tatsumi. El papel que te ha dado está ahí de por vida. Eres, literalmente, la fuerza motriz primordial de esa mujer trastornada. Tan hermosa como es, en su esencia, es un animal solitario roto con demasiado poder en sus manos, emociones atrofiadas y con un complejo de derechos para arrancar. Y da la casualidad de que ese mismo animal retorcido quiere reproducirse contigo, pero como no lo estás dejando, los animales depredadores posesivos tienden a volverse violentos, muy violentos. Los gestos de Esdeath eran distintivamente animales cuando acudió a él. Tatsumi culpó al extracto del demonio de hielo ya que Incursión le dio raíces animales a sus propios instintos, pero ese no era el grueso del problema cuando Esdeath estaba involucrada. Tenía razón en que era parte del problema, pero lo que Tatsumi no se dio cuenta fue que Esdeath simplemente se crió de esa manera. Era una segunda naturaleza, arraigada sin ninguna participación del extracto. Tatsumi ni siquiera podía comenzar a contar cuántas veces Esdeath lo había felicitado por el olor natural de su cuerpo cuando lo olfateó profundamente. Demonios, no me sorprendería que lo primero que hiciera tan pronto como te vio en la puerta de su casa fuera violarte hasta que sangraras de tus muslos. Tienes tanta suerte de no ser una mujer, Tatsumi. Al concluir su risa retorcida, Rogers se puso serio una vez más y borró la sonrisa de su rostro literalmente con la manga. Por horrible que suene, y realmente lamento decir eso en voz alta. Es la verdad. Fallaven me mostró eso, en su totalidad, Tatsumi. Lo destruyó porque lo culpó por alejarte de ella. Pero tú no lo estabas. Muerto, ella lo sabía. Tatsumi se congeló ante la revelación de que Esdeath había destruido completamente la ciudad, estaba en un estado terrible antes de que él la dejara, pero no esperaba que ella simplemente la destruyera por completo. La culpa creció y luego murió, tan pronto como los ojos de Tatsumi se levantaron del suelo hacia donde estaba Rogers. Tenía una misión, la culpa podría llegar más tarde si todavía podía sentirla para entonces. Entonces, ¿qué pasaría si murieras? ¿Qué causaría eso? Pregunta interesante, ¿no? Bueno, ya sé la respuesta. El mundo está compuesto en un 71% de agua, Tatsumi. Si estuvieras prestando atención en la escuela, ya lo sabrías. ¿Y qué hace el agua cuando hace frío? Se congela. Si mueres, si el mundo te aleja de ella, no quedará ningún lugar donde escondernos. Todo termina. Si la haces enojar lo suficiente, probablemente podría congelar el núcleo del planeta y convertir esta bola de barro en una verdadera fiesta por capricho.
Terminó, esperando la reacción de Tatsumi cuando llegó. Esperaba que Tatsumi no se engañara a sí mismo y, en cambio, viera la verdad de sus palabras. Eso es imposible, ella no lo haría. Tatsumi interrumpió, ya sabía lo que le pasaría al mundo si perecía. No sería simplemente destruido como dijo Rogers, pero luego algo lo atravesó. Una premonición de pavor, luego comenzó a creer las palabras de Rogers. Era cierto que en el futuro, Stylish fue responsable del colapso de la sociedad. Pero ese futuro, esa SDAT, había sido diferente. Más tranquilo, menos tenso. Como resultado, menos poderoso. La SDAT del futuro nunca había desarrollado la carta de triunfo del rey helado ni nada del mismo extremo, nunca tuvo una razón. No había sido recibida por un hijo perfecto, hecho con el hombre de sus sueños. Ningún instinto maternal despertó en su juventud, se despertaron cuando sintió los latidos del corazón de su hijo por nacer dentro de ella, apenas 6 semanas después de su embarazo cuando reinó la paz imperial. Esta SDAT, sin embargo, era diferente, muy diferente. Es decir, mucho más inestable mentalmente. No había recibido la noticia de que, a pesar de lograr todo lo que quería, era su destino jurado que se lo quitaran cruelmente. Muy bien. La respuesta de SDAT fue simple, acelerar todo 10 veces. Matrimonio, bebés, todo. Pero como se vio con Tatsumi, no tuvo tanta suerte como su futura contraparte en ninguno de los dos departamentos. Psicología o estilo de vida. El Tatsumi del futuro logró evitar un trauma mental severo, gracias a la forma menos intensa de coerción íntima de su esposa. El poder que Tatsumi estaba ejerciendo actualmente en este momento, no había llegado hasta que Makoto pronto debutaría. Ese poder antinatural vino con sus costos, a saber, la pérdida de humanidad. Todo eso combinado, hizo que Tatsumi se diera cuenta de que no podía apostar las acciones de una SDAT a las acciones de otra muy diferente, al menos con plena confianza. Esta revelación obligó a Tatsumi a reconsiderar su plan actual por completo, valía la pena arriesgar todas las vidas del planeta, solo para rechazar el único deseo de SDAT y evitar ser víctima de su retorcido sentido del amor, una vez más. Tatsumi no podía decirlo, ni siquiera estaba seguro de poder decidir eso. Tratando de encontrar una respuesta que preservara su dignidad y evitara que todo volviera a ser como era antes, Tatsumi momentáneamente apartó los ojos de Rogers. Un gran error. Oh, y cuando dije que te compadezco. No te compadezco lo suficiente como para perdonarte y ayudarte, pero te compadezco lo suficiente como para matarte, Tatsumi. Incluso si su acción actual de clavar dolorosamente una daga en el corazón de Tatsumi parecía contraproducente para sus objetivos, como lo dijeron sus palabras. Sus dagas habían sido diseñadas específicamente para matar a alguien como Tatsumi, capaz de perforar su piel con facilidad. Rogers había venido muy preparado para esto. No había perdido de vista sus objetivos explicados, Rogers simplemente tenía otro camino en mente. Es decir, involucró simplemente matar a SDAT antes de que se enterara de la muerte de Tatsumi para evitar la destrucción apocalíptica mundial. Como era de esperar, Tatsumi perdió el equilibrio aturdido y cayó al suelo en un charco de su propia sangre. Desangrándose fatalmente. Rogers era un asesino de oficio, como Tatsumi. Uno menos, quedan dos. Él suspiró. No había esperado que la reacción de Tatsumi estuviera tan aturdida por esa revelación específica como lo había estado, tan profundamente alterado consigo mismo, solo el tiempo suficiente para que el enemigo que lo esperaba lograra un exitoso golpe mortal. Su apuesta finalmente funcionó a su favor. Sin embargo, Rogers sintió una punzada de simpatía cuando se dio cuenta de que, tal vez Tatsumi, a pesar de las apariencias, no era un monstruo después de todo. Incluso si Tatsumi seguramente se parecía a uno, Rogers no conocía a ningún humanoide con cuernos en su vida que no fuera gente bestia, que terminaron convirtiéndose en miembros respetables de la sociedad, por lo que no estaba dispuesto a darle a Tatsumi el beneficio de la duda. O poner su fe en él. Exhaló cuando los hilos de su misión comenzaron a envolverse cuidadosamente, Rogers finalmente estaba listo para terminar las primeras etapas de su plan al acabar con Tatsumi. Pero habían pasado unos pocos segundos. Más que suficiente, de hecho. Su acto final había fallado inesperadamente antes de que comenzara, incluso cuando Tatsumi yacía inmóvil, paralizado en la sumisión por el paralizante ataque preciso y muriendo en agonía con unos pocos jadeos débiles y dolorosos para demostrarlo.
Hubiera funcionado perfectamente bien si Tatsumi hubiera muerto, la herida era fatal pero no lo había matado de inmediato. Entonces, el corazón de Tatsumi aún latía y seguía bombeando sangre por todo su cuerpo, aunque estaba perforado incluso ahora. Incluso peor que eso, estaba sonriendo. Perturbado por esto, un escalofrío de horror atravesó a Rogers como un fantasma aullante. ¿Estarás muerto pronto? ¿Es por eso que estás sonriendo así, Tatsumi? Rogers preguntó en voz baja, completamente ajeno a los rápidos cambios biológicos que se estaban produciendo actualmente dentro del cuerpo de Tatsumi. No obstante, Rogers continuó, sacando una segunda daga especializada del bolsillo de su abrigo para terminar las cosas cuando llegara el momento. Teniendo en cuenta que Tatsumi no era la escoria con la que normalmente se ocupaba Night, ya que él mismo había servido anteriormente. Roger se sintió moralmente obligado a escuchar y permanecer al lado de Tatsumi mientras decía sus últimas palabras, si es que había alguna para intercambiar. Pero Tatsumi no habló, su triste sonrisa creció y creció. Deja de sonreír, Tatsumi. Deja de sonreír. Si es algo gracioso, entonces ¿por qué no lo compartes? Vamos, habla. Roger se acercó y luego se detuvo, cuando notó otro ligero cambio en la brisa del viento, no era un fantasma. Un mal presagio se levantaba rápidamente y podía sentirlo, algo claramente no estaba bien. Tomando esa señal, de ninguna manera ciega a la situación que se estaba desarrollando ante sus ojos. Rogers transformó inmediatamente su Teigu disfrazado de la forma básica de su ropa a la cubierta protectora completamente formada que lo rodeaba por completo como un traje negro ceñido, sin tomar otro color que el negro. El único rasgo humano que se veía a simple vista era el contorno tosco de la boca de Roger y las curvas de sus mejillas debajo de ella. Como una mancha de tinta. Actuando por instinto, Rogers convocó un zarcillo directamente hacia donde había caído Incursio. Pateándose internamente por no deshacerse de él antes. Levantándolo y luego arrojándolo, directamente a las profundidades de la torre del reloj para evitar cualquier segundo viento heroico de su maestro moribundo. Los ruidos metálicos de Incursio se escucharon, se hicieron eco, mientras caía al abismo de abajo. De lo contrario, es seguro decir que un monstruo como tú no tiene nada de qué sonreír o reírse. Especialmente cuando te estás desangrando y, bueno, muriendo lentamente, no soy el villano, ni el gran malo en esta historia, Tatsumi. Lo eres tú, esto es karma acumulado haciendo su trabajo, nada más. Y pronto, Esdeath y tu hijo también obtendrán el suyo. Su voz hizo eco, muy parecida a la de Tatsumi cuando estaba bajo los efectos de la protección de Incursio. Su Teigu, The Living Shadow, proporcionó habilidades similares a su anfitrión, siempre que lo mantuvieran sostenido con comidas regulares. Por eso se había visto a Rogers tomando más porciones de las habituales en la cantina imperial, ya que también tenía que mantener el Teigu en secreto. El Teigu biológico no tenía sensibilidad, pero se sabía que se volvía bastante agresivo con su anfitrión elegido cuando no se mantenía en buenas condiciones a través de comidas constantes. Es gracioso, casi. Tatsumi tosió sangre, como había estado haciendo desde el ataque sorpresa inicial, pero ahora habló. El charco de sangre seguía creciendo a su alrededor, acercándose a los pies de su aspirante a asesino cuando los engranajes de la torre del reloj se detuvieron repentinamente y se detuvieron al unísono. De espaldas, Tatsumi ya ni siquiera miraba a Rogers, en cambio, miraba hacia arriba, al funcionamiento interno de la torre del reloj como si significaran algo para él. Al menos se revelaron dos realizaciones, en esta horrible parte de la triste vida de Tatsumi. Esto sucedió antes, ya sabes, en Fallaven. Me apuñalaron. Y mejoré. ¿De alguna manera? Siempre lo hago. Los ojos de Tatsumi se posaron en su brazo izquierdo y, por fin, aceptó la verdadera y espantosa realidad sin ignorarla, descartándola como ficción. Vieron su forma actual como era, no como él la recordaba. La ilusión destrozada hundió el corazón de Tatsumi profundamente, lágrimas de ira comenzaron a formarse en sus ojos hundidos. El peso de sus cuernos de dragón sobre su cabeza ahora se sentía por primera vez, la comprensión lo golpeó profundamente en su núcleo y produjo un vacío que no cesó. Ya no era humano. Rogers le había ayudado a darse cuenta de eso, en la forma más retorcida de autoterapia. Seguramente sucedería eventualmente, le advirtieron y advirtieron al respecto.
No escuchó, ya que Tatsumi sabía que si no se aferraba rápidamente al poder que tenía a la vista y lo tomaba por sí mismo, entonces simplemente se vería obligado a entregar su vida a otra persona que tuviera el poder que él tenía. Ansiado. De alguna manera, siempre había sabido de su cambio desde Fallaven, pero se negaba a creerlo. Pero al ver la horrible transformación sobrenatural que había sufrido su cuerpo, lo selló todo. Tatsumi había esperado que incluso si hubiera demostrado su poder sobre el control de Tyrant, su humanidad no se vería afectada. Estaba afectado, y profundamente. Tan a fondo, su mente humana se rompió. Y como todo lo demás, cuando se llevó al límite y finalmente se destruyó, revivió. Su cuerpo, sin embargo, tenía una idea diferente en mente. La daga que había sido incrustada profundamente en el corazón de Tatsumi se rompió en pequeños pedazos insignificantes que ya no podían lastimarlo, incapaz de quedarse clavada dentro del corazón que ahora creció 10 veces su tamaño original, duro como el acero, como todo lo demás. Pronto, el cuerpo retorcido de Tatsumi se levantó del suelo como si lo tirara hacia arriba por la cuerda de un titiritero solo para soltarse tan pronto como se puso de pie. El puño derecho de Tatsumi se apretó, sus uñas se clavaron profundamente en su piel y luego se relajaron para revelar que se habían convertido en garras en ese mismo instante. Sus músculos pectorales se hicieron más grandes y luego, rasgando la piel tan excesivamente, la fibra muscular debajo pudo verse en todo su esplendor sangriento. El resto siguió su ejemplo, uno por uno, fueron cambiando. Lento pero rápido, horroroso en todos los sentidos. La piel de Tatsumi se oscureció drásticamente, ahora positivamente afectada por las venas bombeadas, a un tono espeso de negro carbón en sus brazos y pecho. Los cuales sirvieron como los centros primarios de su transformación. Sus puntos vitales. Su corazón aún se podía ver desde el pequeño espacio en su pecho que no podía cerrarse, latiendo rítmicamente y golpeando. La extrema brusquedad violenta de las mutaciones de Tatsumi dejó en claro a los observadores de Rogers que esto no era algo que su enemigo hubiera planeado en absoluto. Una reacción instintiva, de proporciones horribles. Ya no se sabía dónde comenzaba Tyrant y dónde terminaba Tatsumi, solo lo que venía después. Su brazo izquierdo, ya deforme, continuó creciendo, creciendo anormalmente en comparación con su derecho, que mantuvo sus rasgos humanos y proporciones moderadamente aumentadas para equilibrarse. No podía equilibrarse correctamente, lo que hizo que se inclinara hacia un lado, debido al enorme peso de su brazo. Los dientes con forma de espina emergieron de la longitud hacia abajo del brazo izquierdo para servir como un ariete improvisado y un arma si es necesario, apareciendo como espinas en todo caso. La ropa de Tatsumi se rasgó y se desgarró en las costuras por el espantoso aumento de masa muscular, en parte perforada por afilados crecimientos de grueso hueso que venían de su espalda. Aullidos y gritos de furia salvaje en medio de la transformación eran el único sonido que se escuchaba, el poder siempre tenía un precio. Y este era dolor, tremendo dolor, pero valdría la pena sobrevivir a la muerte. Incluso Rogers lo experimentó dolor. Simplemente verlo pasar lentamente ante sus ojos, parecía un espectáculo de terror cruel sin fin. El repentino aumento en la masa muscular había roto varios vasos sanguíneos no importantes desde la cabeza de Tatsumi hasta el dedo del pie, junto con el drástico aumento de su BPM para sostener su renovado cuerpo revivido, empapándolo densamente en sangre recién derramada mientras escapaban de los confines de su piel blindada ennegrecida. Los últimos vestigios de la humanidad física de Tatsumi se desmoronaban con cada momento que pasaba. Su núcleo humano mental se había deteriorado, con las lágrimas de Tatsumi. A estas alturas, todo lo que le faltaba era una cola. La cabeza de Tatsumi se mantuvo prácticamente sin cambios, afortunadamente. Sin embargo, sus dientes humanos ordinarios pronto se convirtieron en dientes que solo podían pertenecer a una bestia, completamente afilados e implacables. Los cambios menores continuaron creciendo dentro de él, mejorando rápidamente cada falla y error que tenía el cuerpo humano de Tatsumi. En su rostro, el cabello desordenado y salvaje cubría completamente los brillantes ojos sin pupilas. Una sombría sonrisa permanente se había fijado en su rostro, gracias a que los músculos de las mejillas de Tatsumi se estiraron y deformaron horriblemente durante la locura transformadora. Parecía como si algo estuviera tratando de salir por debajo, sofocado por la piel. Puro combustible de pesadilla encarnado.
Si Tatsumi tuviera la suerte afortunada de verse a sí mismo de esta manera, probablemente desearía una muerte misericordiosa que vivir con esa imagen horrible por el resto de su vida. Pero no era Tatsumi en el asiento del conductor o Tyrant para el caso. Era la desesperada necesidad de sobrevivir tomando el control, literalmente. Rogers estaba comenzando a desear, mientras se mantenía firme con una postura cuestionablemente firme, que acababa de dejar a Tatsumi solo. Mucho. Los andrajosos restos de la camisa arruinada de Tatsumi, mientras caía de él pieza por pieza en trozos de tela con cada respiración profunda y exhalación. Sus pantalones absurdamente estirados, que afortunadamente se habían aferrado con fuerza a la cintura de su maestro durante su tan esperado despertar traumático. Fueron despojados, como piel inútil cuando ya no eran necesarios. Tatsumi ya había aceptado su destino predestinado, aceptó que nunca sería lo que era antes y con eso, llegó la liberación. Solo los humanos tenían que obedecer las leyes humanas, y Tatsumi no era humano. Y así, su nueva vida comenzó cuando terminó la otra. Su vida como un monstruo imparable e imposible de matar que se alimentaba de humanos, humanos débiles sin una pizca de piedad. Humanos que no le deseaban nada más que dolor y enfermedad. Humanos malvados. Luego vino la segunda comprensión que experimentó y quizás probablemente la que más le dolió. En sus últimos momentos, su mente vagó por lo que parecieron horas a través de los eventos de su vida. Y en ese tiempo, también se había dado cuenta de por qué Makoto había estado tan desconectado del mundo en general, tan distante y despreocupado, cuando no involucraba a sus padres, aparte de lo que Tatsumi ya sabía de la historia de su vida. Su hijo era igual que él, la misma especie, la mitad de todos modos. El mismo Makoto se había sentido así durante años y ahora su interminable soledad tenía perfecto sentido. Sin su padre cerca, su madre solo podría brindarle tanto consuelo y su existencia debe haber sido comparable a un vacío desolado, durante tanto tiempo. A estas alturas, la capacidad de Tatsumi para analizar como humano era profundamente cuestionable, muchas bestias peligrosas a menudo tomaban la apariencia de humanos para engañar y engañar a sus presas y Tatsumi no era diferente en este momento. Sus mutaciones fueron en gran parte aleatorias e instintivas, sin ningún deseo de parecer normal. Y a cualquier observador o testigo. Tatsumi sería visto como el villano de esta historia, de esta pelea y, después de todo, los chicos buenos tradicionales y los héroes valientes incondicionales no se transformaron en monstruos repugnantes cuando fueron empujados. Esta tensa confrontación enfrentó fácilmente a Rogers como el protagonista claro sin ningún contexto adicional, y por una vez. Tatsumi como era ahora, como siempre será. Resultó estar perfectamente bien con eso. Sonaba casi agradable.